Eso ya lo había explicado en el video anterior. En el video anterior también ya había explicado lo que era los rendimientos promedios, el aritmético, el geométrico, lo que era la tasa premium y el índice de Sharpe, y cómo se consideraba y qué valores deberían de tener, ¿no? No vamos a ver, ahorita no vamos a ver esto. Vamos a pasar, antes de ver eso, vamos a ver cómo se calcula el rendimiento de un portafolio. Y ese va a ser el interés de esta clase. Y pues bueno, debemos de tener dos puntos que ya lo platicaba yo en otros videos, lo que es el interés y lo que es la tasa de interés, ¿no? Que ya lo habíamos platicado también en el debate que tuvimos. El interés es una medida que nos permite ver la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, ¿no? Entre el valor final y el valor actual es la diferencia. Y el interés generalmente se da de manera, en unidades de moneda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese sería el interés, así tal cual. La tasa de interés es cuando vemos nuestra pérdida o ganancia, o sea, el interés, con respecto de lo que invertimos, es decir, el valor actual. Entonces, el interés monetario o el interés común y corriente sería el valor de venta menos el valor de compra, ¿sale? Que nos está dando en moneda las pérdidas o ganancias, ¿no? Cuando este interés monetario lo dividimos entre la inversión inicial, es decir, contra el precio de compra, entonces estamos obteniendo la tasa de interés, que en este caso lo estamos llamando rendimiento, ¿sale? Cuando yo me refiero a rendimiento en este tema, me estoy refiriendo a la tasa de interés que se está obteniendo de un proceso de compra y de venta, o simplemente del rendimiento que me está dando algún negocio o algún activo financiero, ¿sale? Bueno, entonces para eso aquí tengo algunos datos. Yo estoy invirtiendo 1,000 pesos en total, ¿no? Eso es todo lo que tengo de dinero. De estos 1,000 pesos, yo estoy poniendo 450 a la empresa Azur, 100 pesos a Bimbo, 150 pesos a Gruma y 300 pesos a Santander. De esta manera, yo estoy repartiendo los 1,000 pesos que tengo en estas 4 empresas, ¿no? Para invertir en ellas, ¿sale? Y bueno, el rendimiento que me da cada una de ellas, ya sea que sea el rendimiento geométrico o el rendimiento aritmético, como el que ustedes consideren, ¿no? Para hacer este cálculo, digamos, Azur me está dando un rendimiento del 35%, Bimbo del 15%, Gruma me está dando un rendimiento del 20%, y Santander un rendimiento del 30%, ¿no? O sea, háganme cuenta, yo invertí 450 pesos en Azur, 100 pesos en Bimbo, 150 en Gruma y 300 en Santander, ¿no? Después de ese tiempo, estos han sido los rendimientos, digamos, que se ha obtenido, ¿no? Cuando yo ya liquido estas acciones, o si no las liquido, simplemente si las hubiera liquidado, pues estos serían los rendimientos que me hubieran ofrecido cada una de ellas, ¿sale? Entonces, ¿cómo yo calculo el interés? Vuelvo a repetir, cuando hablo de interés es monetario de todo el portafolio, pues es muy simple, ¿no? ¿Sale? Sería, invertí 450 pesos, pero lo que estoy ganando de estos 450 pesos solamente es el 35%. Es por esa razón que lo multiplico, ¿sale? Invertí 100 pesos en Bimbo, pero en Bimbo solamente gané el 15%, entonces lo multiplico por puro punto 15 para saber realmente cuál fue el interés que obtuve. Y así sucesivamente con cada una de las acciones o de las empresas en las cuales invertí. En general, al final, el interés que obtuve de todo este portafolio, cuando sumo todas estas multiplicaciones, bueno, aquí le falta un signo de suma, ¿no? Es de 292.50 pesos, ¿sí? Entonces, yo invertí 1,000 pesos y de esos 1,000 pesos estoy obteniendo 292.50 pesos. Entonces, tengo una tasa de interés o un rendimiento del portafolio. Lo único que tendría que hacer dividir el interés entre la inversión de 1,000 pesos. Y eso me estaría dando
una tasa de interés o un rendimiento del punto 2925, que en porcentaje sería del 29.25%. ¿Estamos claros? Entonces, aquí está lo que yo les platicaba, ¿no? Entonces, la tasa de interés que obtuve de haber invertido de esta manera mi dinero es el interés o el dinero que estoy obteniendo del portafolio dividido entre la inversión que hice originalmente, ¿no? Entonces, son 292.50 pesos entre los... Eso me da un 29.25%, ¿no? Eso es muy claro. Creo que ninguno de nosotros debería tener un problema con estos dos conceptos, ¿no? Son muy sencillos, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más de esto, ¿no? Entonces, porque a mí me interesa ahorita calcular el rendimiento de un portafolio, ¿sale? Entonces, ese es el proceso que comúnmente debo de hacer para calcular el rendimiento de un portafolio, ¿sale? Entonces, tengo el rendimiento del portafolio, que son los 450 por punto 35, más los 100 por punto 15, más 150 por punto 20, más 300 por punto 30. Aquí le faltó un más, ¿sale? Dividido entre la inversión inicial, que fueron 1,000 pesos, lo que yo invertí totalmente, ¿sale? Si nos damos cuenta, vean, si divido 450 entre 1,000, me va a dar punto 45, ¿no? Si divido 100 entre 1,000, me va a dar punto 10, ¿no? Porque como es este número lo puedo dividir por cada uno de los sumandos, ¿no? Entonces, si lo divido entre 150, me va a dar punto 15, y si lo divido entre 300, me va a dar punto 30, ¿no? Y entonces, aquí hay un dato muy interesante, ¿no? Si yo no hubiera hecho este proceso, es decir, si yo tuviera 1,000,000 de pesos como inversión inicial, ¿qué me estaría diciendo esta cosa que está acá? Que el 45% lo estaría invirtiendo ¿en quién? En Azur. De todo el dinero que tengo, el 45% en Azur, el 10% en Bimbo, el 15% en Gruma y el 30% en Santander, ¿no? Entonces, estos que están acá serían los porcentajes que estoy, del total del dinero que yo quiero invertir, serían los porcentajes que yo estaría invirtiendo en cada una de las empresas o de los activos financieros, ¿sale? Es por esta razón que cuando uno calcula el rendimiento de un portafolio, no se mete uno con dinero, o sea, con unidades de dinero, de pesos o dólares o lo que quieran llamarle, ¿no? Lo único que uno tiene, o lo único que le interesa al rendimiento del portafolio, es saber de cualquier cantidad de dinero que tú tengas, qué porcentaje vas a invertir en la primera empresa. Del total del dinero, cualquier cantidad que tú tengas, qué porcentaje vas a invertir en la segunda empresa. Y así se explican todos estos, ¿no? En la primera el 45%, en la segunda el 10%, en la tercera el 15% y la cuarta el 30%. Entonces, si se dan cuenta, cuando calculo el rendimiento de un portafolio, yo no estoy considerando moneda, o sea, no estoy considerando unidades monetarias, simplemente porcentajes que estoy invirtiendo en cada uno de los activos financieros, ¿no? Y tampoco me estoy metiendo con los porcentajes de rendimientos, esos son aparte. Entonces, tenemos dos cosas para calcular el rendimiento de un portafolio. Los porcentajes que estoy invirtiendo del total del dinero que yo tenga, cualquier cantidad del porcentaje del total que yo estoy invirtiendo en cada una de las empresas y los rendimientos que me estaría dando cada una de estas empresas, ¿sale? Y en estos conceptos, si se pueden dar cuenta, son puros, bueno, yo lo tengo representado en decimales, pero son, si se dan cuenta, bueno, no debe de haber ningún problema, son realmente puros porcentajes, ¿no? O decimales, por decirlo como está representado ahorita. Y no tiene nada que ver la unidad de moneda, ¿sale? Entonces, por eso, cuando armamos esto, yo no voy a hablar de moneda, ni de cantidad de inversión, ¿sale? Simplemente de cualquier cantidad de inversión, ¿cuáles serían esos porcentajes que estaría yo utilizando para invertir en cada una de esas empresas? ¿Sale? Y entonces, este es el rendimiento del portafolio que yo tengo, ¿no? Y
de manera general yo lo podría ver de esta manera. El rendimiento del portafolio es el porcentaje que estoy invirtiendo en la primera empresa por el rendimiento que me está dando esa empresa, más el porcentaje que estoy invirtiendo en la segunda empresa por la tasa de rendimiento de esa empresa. Y así sucesivamente hasta el número N de empresas que uno tenga dentro de un portafolio. ¿Sale? Entonces, de esa manera es como se va a calcular el rendimiento de un portafolio. Y bueno, esto es otra cosa diferente. Voy a tomar aquí los datos de lo que yo tengo aquí. Entonces, tengo rendimientos reales, que ya platiqué en algún momento estos rendimientos, como los calculé en videos anteriores. Entonces, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Vamos a copiarlo. Archivos. Vamos a ver. ¿Me queda? Ok, entonces tenemos los rendimientos reales, ¿no? Y entonces, si yo quisiera calcular el rendimiento de un portafolio, ¿no? En este caso, yo ya sé que existe ¿cómo se llama? Que también puede invertir en el IPC, pero para no confundir esto, lo voy a quitar, ¿no? Porque no quiero que piensen que necesariamente tenemos que tener el mercado o el indicador de mercado porque también vamos a invertir en él. No, o sea, podría yo invertir porque también ya cotiza en la bolsa, pero no lo voy a poner, simplemente voy a poner empresas para que no haya ninguna confusión al respecto, ¿no? Son rendimientos reales. Ok, estos rendimientos reales ya saben que se llaman reales porque no tienen el efecto de la inflación, ¿sale? Por esa razón se llaman reales. Y aquí lo que yo voy a proponer son los pesos. Recuerden, ¿qué es lo que necesito para calcular mi rendimiento? Necesito conocer estos pesos, es decir, qué porcentaje de todo el dinero que yo quiero invertir voy a invertir en cada una de las empresas, ¿no? Entonces vamos a empezar por eso, ¿no? Una característica que sabemos de los pesos, que toda la suma de todos ellos, la suma del 45, el 10, el 15 y el 30 tiene que dar 1, o el 100%. Es decir, que el 100% del dinero que tengo lo voy a invertir. No puede ser mayor de que 1, porque estaría diciendo que estoy invirtiendo más dinero del que tengo. Bueno, no tendría ningún sentido prácticamente, ¿no? Y así, ¿sale? Entonces, tengo que fijarme en una cosa muy importante, que es el total, ¿sale? El total tiene que ser la suma de todos estos pesos de inversión. Todos tienen que ser iguales ¿a quién? A 1. Entonces vamos a suponer que yo voy a invertir el 20% en Bimbo, por decirlo de alguna manera. Aquí es a gusto del cliente, de ustedes, ¿no? O sea, ustedes sabrán cuánto quieren invertir, el 30% en Grumo, porque creo que ellos dos fueron los que salieron adelante, ¿no? En los análisis anteriores, ¿no? En Kimberly nada más el 10%, ¿no? En Alpeca, Jaybird me falta nada más 40%, ¿no? En Alpeca voy a invertir el 20%, el 20%, no se lo dejamos, no, aquí el 10%, y aquí en Televisa el 10%. ¿No? Entonces, estos son los porcentajes que yo estoy invirtiendo en cada uno de los activos que tengo aquí. Tengo una de las empresas y tengo los rendimientos reales. ¿Sale? Entonces, eso es lo que voy a estar invirtiendo en cada uno de ellos. Luego, entonces,
Ok. Esto es con respecto a lo que yo estoy tratando de hacer. Lo que yo quiero calcular ahorita es el rendimiento del portafolio. Una vez que ya decidí qué porcentajes o qué pesos voy a utilizar en cada una de las inversiones, entonces lo que necesito conocer cuál es el rendimiento que hubiera obtenido en este sentido, ¿no? Recuerden que esto que está acá, estos datos que están acá, vienen de un histórico, ¿no? Este es el histórico, ¿no? Son las fechas que en este caso vienen de manera semanal. Voy a poner aquí, para tenerlas presentes, ¿no? Entonces, ¿por qué no aparece la primera línea? Que ya se explicó en algún momento, es porque se supone que estoy haciendo una estadística, donde la acción que estoy haciendo, acción de física, por decirlo de alguna manera, o así, es que en este periodo compré y la siguiente semana, ¿qué pasó? Vendí. Cuando hice este proceso de compra y de venta, obtuve este rendimiento. Después, aquí compré y aquí vendí. Cuando hice esta compra y esta venta, obtuve este rendimiento. Y entonces tengo una lista de estadísticas de rendimientos, y se dan cuenta de acuerdo a las fechas, son semanales. ¿Sale? Y entonces todo lo que tengo acá es una serie de estadísticas simulando el hecho de que yo compré en una semana y vendí al término de la semana. Empieza la siguiente semana, compro y vendo al final de la semana. ¿Sale? Entonces, aunque no suene tan lógico, simplemente estoy creando una estadística, ¿no? Una estadística en periodos semanales que me va a permitir calcular rendimientos promedios y qué está sucediendo. ¿Sale? Entonces, este sería el rendimiento de la primera semana. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si yo hubiera invertido estos porcentajes en cada una de estas empresas? Bueno, el rendimiento semanal del portafolio, pues debería de poder calcular así como la suma producto, ¿no? Bien, estos son los rendimientos, bueno, si lo quisiéramos ver cómo está la fórmula, primero tendría que ir los pesos de inversión, los voy a fijar porque esos no se van a mover, con respecto al rendimiento que tuve de mi portafolio en la primera semana. Entonces, el portafolio, en general, si yo hubiera invertido con estos porcentajes, creo que esta será muy pequeño, si yo hubiera invertido con estos porcentajes, ¿no? En estas 6 empresas, en la primera semana de estas 6 empresas obtuve estos rendimientos. La única que me dio un rendimiento negativo fue FEMSA, ¿no? Que ahí entonces hubiera tenido una pérdida. Pero bueno, estos son los pesos de inversión, que son los Ws, están acá, ¿no? Y estos, los rendimientos que estoy sacando semanales son los que están aquí entre paréntesis. ¿Vale? En este sentido, estoy obteniendo los rendimientos de la primera semana del portafolio. Esto sería, ¿sí? Entonces ya estamos calculando, vuelvo a repetir, el rendimiento del portafolio de la primera semana. Como ya fijé los porcentajes de inversión en cada una de las empresas, pues simplemente lo recorro y obtengo la estadística de los rendimientos semanales del portafolio dado estas inversiones. Podemos darnos cuenta que si yo cambio los porcentajes de inversión, ¿no? Entonces los rendimientos también cambian. Es decir, los rendimientos de las empresas, los históricos, esos ya están dados. Así es como se ha venido comportando cada una de las empresas. Eso no lo puedo yo cambiar. Lo que sí puedo cambiar, y tengo yo la decisión de decidir en quién puedo invertir más o en quién puedo invertir menos, ¿no? ¿Sale? Por ejemplo, y para esto entonces, entonces ya puedo, en esta situación que ya tengo el histórico de los rendimientos del portafolio, entonces ya puedo calcular un rendimiento mismo, ¿no? Así comúnmente se conoce el rendimiento de un portafolio. El rendimiento del portafolio.
de todos los periodos. Y dentro del rendimiento del portafolio, recuerden que lo puedo calcular de dos maneras. Tengo la parte del rendimiento promedio, que es el aritmético, ¿no? Y tengo la parte de una tasa en interés compuesto representativa de todos los periodos, que es el geométrico. Por repetir, todos esos conceptos ya se practicaron anteriormente, ¿no? Tengo dos tipos de rendimiento, un aritmético y otro geométrico. Generalmente el que se utiliza más y para armar portafolios y todo esto es el aritmético. Yo lo estoy calculando porque pues nada nos impide hacerlo. Pero el que se utiliza más, vuelvo a repetir, es el rendimiento aritmético como medida del rendimiento de un portafolio. ¿Sale? Entonces, voy a calcularlos aquí. Entonces, el aritmético simplemente necesita sacar el promedio, ¿no? ¿El promedio de qué? Pues es la estadística de los rendimientos de mi portafolio, ¿no? Y entonces, con estos porcentajes de inversión, mi portafolio me podría haber dado de manera semanal, porque los periodos son semanales, el 0.0668%. ¿Estamos de acuerdo? Este es en decimal, lo puedo pasar a porcentaje. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué pasaría con el geométrico? Bueno, con el geométrico, recuerden que es la multiplicación, producto de 1 más las estadísticas. Vamos a hacer así. No es que necesito cuántos son, ¿no? Y para saber cuántos son necesito contarlos, ¿no? Es igual a contar. ¿Cuántos datos tengo? Son 55 datos que tengo de rendimientos, entonces ya puedo calcular el geométrico. Entonces, 1 más el producto, la función producto, de todo este argumento, que sería 1 más todos estos de manera matricial, que es un vector columna. ¿No va a ser el producto de todos estos? O sea, como si que cada uno de estos elementos le sumara un 1 y luego los multiplicara todos en un así, ¿no? Elevado a la 1 entre el número de datos que tenemos, que en este caso son 55, y al resultado que me dé le voy a quitar un 1, ¿no? Eso ya también lo explicamos en otros videos. Y bueno, si lo pasamos en porcentaje, pues sí hay una diferencia, ¿no? Entre el aritmético. Recuerden que el rendimiento aritmético es una tasa de equilibrio, ¿vale? Es un punto no es un punto medio, sino es un punto de equilibrio de todos estos rendimientos, ¿sale? Del portafolio. Mientras que el geométrico es esta tasa si todas estas fueran iguales, ¿no? Es una tasa que representa todas estas, es decir, es la tasa que yo estaría ganando todas las semanas, ¿sale? Mientras que esta es una tasa de punto de equilibrio de todos estos datos. Entonces, si hay diferencia, también se interpreta de manera diferente. La que comúnmente se utiliza es esta, pero como referencia también tenemos esta, ¿vale? Y bueno, y así de esa manera tan sencilla, podemos calcular el rendimiento de un portafolio. Eso es lo que existe bueno, de esta manera, como lo hizo Markowitz, ¿no? En la teoría moderna de portafolio nos marca que de esta manera se debe de hacer el cálculo del rendimiento de un portafolio, ¿sale? A partir de las estadísticas, se saca un promedio o se saca un promedio geométrico, ¿sale? Ahora entonces podríamos, ya que tenemos la estadística, aparte de conocer un rendimiento promedio o un rendimiento del portafolio de todo el periodo, por decirlo de cómo se ha venido comportando,
Bueno, antes de pasar a eso, quiero que vean, vuelvo a repetir, si yo cambio estos porcentajes de inversión, ¿no? O sea, bueno, si tengo así, supongamos que aquí vamos a invertir el 30%, entonces el 10%. Pueden ver como el seleccionar o el decidir qué porcentajes, ¿no?, voy a invertir en cada una de las empresas, es sensible a que si mi portafolio me pudiera dar rendimientos positivos, por supuesto, porque en este caso me está dando rendimientos negativos, ¿no? Lo interesante es que nos diera rendimientos positivos. Ven, con un simple cambio, que moví 10% del dinero total que tenía, solamente moví el 10%, pueden ver que entonces ya estoy incurriendo en pérdidas del portafolio, ¿no? Si regreso nuevamente a invertir el 20%, con el 20% en Bimbo y el 20% en FEMSA, ya tengo un rendimiento positivo. Bueno, pero eso no, a ver, vamos a ver qué pasa si invierto el 30% en Bimbo y el 10% en FEMSA, ¿no? Va aumentando mi rendimiento, ¿sí lo ven? Entonces, estos pesos o digamos los porcentajes que vas a invertir en cada una de las empresas, pues es importante en el hecho de que te puede dar mayores ganancias o menores ganancias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora lo que nos haría falta sería calcular el riesgo del portafolio. También es un proceso muy sencillo, como ya lo he platicado en otros videos, o lo hemos visto en otras clases. Lo único que necesito sacar, para calcular el riesgo de un portafolio, necesito tener calculado con la desviación estándar, ¿no? En este caso yo voy a considerar la muestral, porque estoy pensando que tengo una muestra, ¿no? Porque es una muestra de datos, no son todos los datos de la población, por eso me inclino más por esta medida, pero pueden utilizar, bueno, muchos utilizan la poblacional, ¿no? En ese sentido, y también la definen de esa manera, ¿no? Yo lo voy a hacer así, nada más. Y entonces ya tengo mi rendimiento en mi portafolio, tanto punto de equilibrio como tasa en interés compuesto igual, que es el rendimiento geométrico, y también ya puedo calcular simplemente de esta manera lo que es el riesgo de un portafolio, dada por la desviación estándar, ¿no? Otros autores nos dicen que podría ser también la varianza. Sí, podría ser la varianza. Para términos de optimización, la varianza podría funcionar un poquito mejor al hacer un proceso de optimización antes que la desviación estándar. Simplemente recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, si lo medimos como riesgo, la varianza, si vamos en el sentido de que yo quiero un riesgo bajo, entonces entre más baje la varianza, pues obviamente voy a llegar al punto más bajo de la desviación estándar, ¿no? Y viceversa, ¿sale? Es la única cosa que deberíamos de notar en este sentido, ¿no? Y pues de esta manera muy sencilla, se calcula el rendimiento y el riesgo de un portafolio. No necesitamos, bueno, hay otras cosas un poquito más complicadas, otros cálculos más complicados. Desde mi punto de vista particular y de manera didáctica, esta sería la parte más sencilla, ¿sale? Vuelvo a repetir, hay otras fórmulas que se pueden utilizar, hay multiplicaciones ahí del riesgo del portafolio, que es la raíz cuadrada, del vector de los pesos por la matriz de covarianzas, y nuevamente multiplicado por el vector transpuesta de los pesos, ¿no? Pero para no meternos en ese tipo de situaciones, esta es una forma muy práctica y muy sencilla, y vuelvo a repetir, aquí lo interesante es, pues ver, ¿no? O sea, qué nos conviene, dónde podemos invertir, para que tengamos a lo mejor un mayor rendimiento, o en este caso que el rendimiento, y ver la relación que existe entre este y este, ¿no? Obviamente para este portafolio,
pues también podría sacar algunos indicadores que ya obtuvimos anteriormente, ¿no? Que podría ser la tasa premium de mi portafolio, puedo considerar si voy a considerar diferentes portafolios y quiero ver su comparabilidad con respecto a su volatilidad, puedo sacar el coeficiente de variación, y pues así, ¿no? Y también puedo calcular lo que es el coeficiente de Sharpe, pero eso lo vamos a tomar en otra ocasión. En este caso solamente nos vamos a quedar con lo que es el cálculo del rendimiento de un portafolio y el riesgo de un portafolio. Como verán, es algo bastante sencillo. No necesito de cosas pues muy complejas. Realmente el concepto es muy transparente desde mi punto de vista. Los colores no se van bonitos. Aquí están los pesos y el total de los pesos, ¿no? O sea, que ya sabemos que todos los pesos tienen que valer 1, ¿no? Por la explicación que ya se dio. Y bueno, eso sería todo en este pequeño video.